tardes, sean todos bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión de este miércoles. Las lluvias continúan e iniciamos precisamente con esta información, ya que la constante lluvia de las últimas horas también ha causado inundaciones severas en el puerto de San José de Escuintla. Marvin García y José Cosajay continúan su recorrido por las zonas afectadas y nos trasladan el siguiente reporte. Las lluvias continúan acá en el puerto de San José. Pueden observar ustedes las inundaciones que se han provocado acá en calles y avenidas. Acá podemos observar las personas tienen que pasar en este lugar, a pesar que los mototaxis, vehículos particulares y motocicletas tienen dificultades para poder cruzar acá. Señora, coméntenos, ¿esto siempre sucede o ahora con la lluvia constantes que se ha mantenido? Pues mire, pues aquí toda la vida hemos sufrido esto, porque aquí en el puerto de San José no hay un buenos drenajes. Esto se llena de basura, nunca hay una limpieza para los drenajes. Todos los días, en la mañana, en la tarde, a mediodía, esto lo patea uno toda la vida. Y no solo esta calle es así, sino no, ahí en la vuelta de Universales, ahí en la otra cuadra, ahí hay abrieron un hoyo supuestamente para destapar el drenaje, pero lastimosamente peor dejaron. Los crecientes aquí vienen a dar todo, porque como aquí están las barras y todo eso, entonces aquí vienen a dar todo, por eso el puerto de San José se llena, pues. Parte del problema que mantienen acá conductores de motocicletas, mototaxis, así como vehículos particulares, de la forma, porque si pueden observar ustedes, este es parte de la orilla de acá de la calle, pues todo está. Acá es uno de los alcantarillados que existe, pero es insuficiente, esto a raíz por la basura que se depositan en los mismos, y eso hace que provoque estas inundaciones en calles y avenidas. Sí, está complicado porque así como estos carros que tienen el depurador abajo, succionan el agua. ¿Y son varios tramos los que están así? Sí, son varios tramos, al otro lado también. Estamos ya al mediodía de este jueves y nuestro equipo continúa su recorrido por las zonas anegadas. Nos trasladamos en directo hasta la costa sur con Marvin García, quien nos actualizará la información en torno a las condiciones climáticas en esta región del país. Estamos tratando de establecer la comunicación, más adelante tendremos los detalles al respecto. Seguimos con el tema de las lluvias porque continúa también en Retaluleu, en donde se reporta la caída de árboles y se monitorea el afluente de los ríos. En tanto, las clases están suspendidas como medida preventiva. Son casi 10 horas de lluvia que cae en este departamento de Retaluleu. Ha sido moderado hasta el momento. Queremos comentarles de que esta situación ha provocado que el caudal de los ríos haya aumentado, pero hasta el momento no se tiene desbordamiento de los mismos. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red con sede en este departamento de Retaluleu se encuentran realizando monitoreos constantes en el río Samalá, Sununá, río Bolas, río Xulá, entre otros. Queremos comentarles de que pues en lo que refiere a Aldea La Tortuga, Aldea Las Cruces, parte del parcelamiento Caballo Blanco y también en Aldea Las Pilas 1 y 2, según información de las autoridades, hay acumulación de agua en terrenos bajos, pero no se han reportado viviendas inundadas hasta el momento. Queremos comentarles de que en la ruta que va de Retaluleu hacia el municipio de Champerico se reporta la caída de un frondoso árbol, el cual se dio a consecuencia de la humedad del suelo. El tráfico pues se encuentra paralizado en ese sector, no hay a este árbol que está obstaculizando toda la carretera. Ya los cuerpos de socorro se dirigen a ese lugar para poder cortar las ramas del mismo y retirar este árbol de la carretera para poder despejar esa importante ruta. En cuanto a las clases en esta cabecera departamental, también en la mayoría de escuelitas públicas se suspendieron para poder así evitar enfermedades respiratorias en cuanto a los niños que acuden a los centros asistenciales. Pedro Pérez, delegado de la CONRED, dio a conocer de que ellos están en constante monitoreo para así verificar
sobre las eventualidades que puedan surgir a consecuencia de las lluvias que están azotando esta jurisdicción de Retalhuleu. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Gracias a Mario Tumín por este informe. La fuerte lluvia que ha azotado el territorio nacional ha causado destrozos en diferentes regiones del país, entre ellas las playas de Zipacate en Escuintla, en donde impera el clima frío y se percibe tensión en el lugar, pues los pobladores temen que continúen los aguaceros y afecten aún más la continuidad de la economía y el turismo. La lluvia persiste en todo el departamento de Escuintla y los pronósticos advierten que la condición se mantendrá en los próximos días, así que por favor muy atentos. Mientras tanto, el INSIBUME recomienda a los pescadores artesanales que tomen en cuenta que el oleaje continúa muy alto y así será por el resto de la semana y la velocidad del viento sigue siendo moderada. Árboles caídos, rocas arrastradas y correntadas de agua en plena carretera son parte del panorama que se observa en San Marcos. Nuestro corresponsal Joel Navarro nos envía estas imágenes. Inundaciones, derrumbes y desbordamiento de ríos ha dejado la constante lluvia que se ha registrado en las últimas horas. En San Marcos, la saturación de los suelos ha provocado un derrumbe exactamente en la entrada a Cibinal. Los conductores han sido los más afectados debido a que la caída de piedras y tierra obstaculizaron el paso en la carretera, provocando fuerte congestionamiento. Ante esta situación, socorristas se mantienen en alerta y brindan recomendaciones para quienes se dirigen a los departamentos afectados. Un árbol cayó sobre la carretera que conduce hacia Ayutla, San Marcos. Ambos carriles permanecen bloqueados, por lo que autoridades de Covial, en conjunto con socorristas, trabajan para retirar el árbol y despejar el área. Hemos establecido la comunicación con nuestro compañero Marvin García y nuestra unidad móvil. Ellos están en Iztapa, en donde se reportan inundaciones en diversos lugares. La lluvia continúa y tenemos el informe. Adelante, Marvin. Televidentes de Noticiete, en efecto nos encontramos en la comunidad El Chile, acá en el puerto de Iztapa, donde tuvimos que utilizar un cayuco. Como ustedes pueden observar, todas estas personas pueden ingresar a sus viviendas solo de esa forma en este sector. Son un promedio de 40 personas las afectadas. Caballero, buenas tardes, estamos en vivo para Noticiete. Si nos puede comentar, por favor. Esta es su vivienda, ¿verdad? Sí, esta es mi vivienda. ¿Solo en Cayuco? Pues? Solo en Cayuco, ahorita solo en Cayuco. ¿Todo inundado? Sí, yo lo más me hace falta medio bloque para entrar adentro ya, donde duermo. Y eso a pesar que ya está alto. Está en alto, ajá, está en alto. Tiene 3 bloques de fuera de la tierra, póngale. Para ingresar. Porque saben que siempre se dan estas... Sí, exactamente, ajá. Pero ahora sí fueron constantes las lluvias. Tuvo duro. Desde el domingo. Sí, desde el domingo estaba, pero que se aclaraba un poquito y con la misma otra vez estaba. ¿Cuánto tiempo lleva esto para que pueda bajar el caudal acá? Dios, ahorita, póngale que eso si Dios quiere que alguien le pusiera asunto a la barra a usted, unos 15 días, por ahí así. Pero pueden sin ingresar a pie y todo. Exactamente, pero sin la barra va a costar esto. Así va a continuar. Aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Sergio Valladares. Gracias, don Sergio. Amigos televidentes, pueden ver ustedes las necesidades que están teniendo estas personas en este sector. Gracias también a los vecinos por habernos prestado este cayuco. Caballero, gracias por apoyar y para poder llevarle a la gente de Noticiete toda esta información, las imágenes que nosotros podemos observar de todas estas familias. Todo listo para un albergue, ¿verdad? Sí, todo listo. Por la gracia de Dios, ahí estamos preparados a llevar a la gente a la escuela y se nos sigue inundando más, ¿verdad? De momento no han trasladado No, aquí todos ya estamos acostumbrados año con año a esto y ahí la vamos pasando. Muchas gracias, Eli. Amigos televidentes, ya escucharon ustedes. Es ya para ellos algo normal. Sin embargo, es una tragedia de todas las lluvias que desde el día domingo se han mantenido. Pueden observar ustedes, es parte de este escenario donde están las viviendas y solo en Cayuco lo podemos hacer. Podemos ingresar con mi compañero José Cotzajay para poder llevarles desde el día lunes en varias comunidades de Jutiapa, de aquí del Pacífico. También hemos traído a ustedes todas esas imágenes y detalles, historias de las personas, de las necesidades de esta emergencia de las lluvias. Con imágenes de José Cotzajay, soy Marvin García, el reportero del pueblo. Buenas tardes, regreso contigo,
Buenas tardes, Marvin y a José por estar dando cobertura total desde el fin de semana. La costa sur ha sido de las más afectadas por la lluvia y se prevé que continúe este tiempo, pero Eric de Paz estará con nosotros precisamente después del corte comercial para que nos amplíe todos estos detalles. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. La buena noticia a esta hora es que ya la condición de lluvias y nublados comienza a disiparse. Iniciamos comentando la situación de Michael, huracán categoría 4, así impacta la parte noroeste de la Florida. 250 kilómetros por hora de vientos sostenidos, lo que implica marejadas fuertes, situación provocada por los fuertes vientos que impacta las estructuras y por supuesto las lluvias que continuarán. Vemos su diámetro bastante considerable y la tendencia es a que salga al Atlántico en los próximos días. En la región del Caribe, ingreso de humedad considerable para mantener nubes dispersas. Es interesante, los amigos, los pescadores artesanales en Puerto San José y Iztapa estuvieron al tanto porque toda esta zona está inundada. ¿Por cuánto tiempo más? Como el arrastre que tuvo cuando estuvo más cerca de Guatemala este huracán provocó que de hecho el viento sur que prevalece a esta hora aquí en la ciudad generara suficiente humedad y activara sistemas de nublados y lluvias. En otra de las gráficas que tenemos este mediodía para la mejor comprensión de estos sistemas que están muy activos, podemos observar que las condiciones en la costa del Pacífico ya están dando tregua. Quiere decir esto que ya lo que estaba afectando la frontera con El Salvador, Iztapa, San José, la región de Champerico, la zona de Mazatenango, pues va a tener ya una condición que permitiría evaluar que el tiempo está cambiando y que se esperaría mejore porque el sistema principal ya está desplazándose hacia el oeste, hacia las costas de Tapachula en las próximas horas. Ahora el asunto va a ser la lluvia acumulada que mantiene las inundaciones en estas zonas, como lo comentábamos desde ayer, desde la región de Moyuta, Jutiapa, la región de Chiquimulía, la región de Monterrico, la Avellana, el Hawái, la zona del Panal, Tacisco, Huazacapán, también el Caobanal, hasta la región de Retaluleu. El porcentaje de humedad a nivel región es demasiado alto, por eso es que no se puede percibir un cambio sustancial en las condiciones, aunque se levante un poco la capa de nubes. En esta gráfica podemos observar que se mantiene la tendencia de viento sur para Guatemala, derivado del efecto del huracán, aunque ya está demasiado lejos, pero las condiciones son tales que han quedado establecidas por lo menos en los próximos días. Tenemos más información este mediodía que llega a través de los bomberos departamentales, particularmente el río Pacaya, que es el límite entre la región de Coatepeque, Quetzaltenango y La Blanca, San Marcos. Este río, como era de esperarse, ya a estas horas se está desbordando en algunos lugares. Por lo tanto, esta condición pone en peligro a todas estas comunidades a lo largo de esta zona. Especialmente se ha contabilizado, según el reporte de los bomberos departamentales, 10 viviendas por el río Pacaya entre el límite de la región de Quetzaltenango, Coatepeque, Quetzaltenango y La Blanca, San Marcos. Prácticamente toda la costa del Pacífico se mantiene bajo esta condición de alerta por las inundaciones que prevalecen incluso a esta hora, aunque en algunos lugares ha dejado de llover, pero la lluvia acumulada, especialmente de la boca costa que está desplazándose hacia los afluentes que desembocan en el Océano Pacífico, es la situación que está predominando y que está prevaleciendo. Eso tiene que ver con las imágenes del río Pacaya, como les informábamos, en la zona suroccidental del país. Ahora prestemos atención a lo que ocurre en San Lorenzo, San Marcos. Ahí no son tanto las lluvias, sino los fuertes vientos. Carlos Barrios, nuestro corresponsal en San Lorenzo, San Marcos, tiene entonces el reporte que hemos estado observando a esta hora, las imágenes que nos ha hecho llegar Carlos Barrios desde San Lorenzo, San Marcos. Los fuertes vientos, como ustedes pueden ver, ya han provocado sus efectos en lo que es el litoral, la superficie terrestre, situaciones o lugares más propensos a estos fuertes vientos que se aceleró ayer. Por ejemplo, aquí en la ciudad capital
el viento sur llegó a 30 kilómetros por hora. Podemos imaginar cómo la capacidad de arrastre para configurar el viento del sur a una velocidad considerable haya provocado lo que estamos observando en esta zona. Y puede ser que no solo San Lorenzo, San Marcos, sino también otras regiones adyacentes, debido a que el flujo del Océano Pacífico es uno solo, es constante y sus efectos aún se dejan sentir. La situación de emergencia aún no ha terminado porque hay una situación posterior a cuando los sistemas abandonan determinado lugar que están impactando de manera directa, aunque en el caso de Michael fue secundario su efecto. Vean ustedes lo que ha provocado y estamos ya prácticamente en la fase final de la temporada de 2018 en cuanto a lluvias, huracanes, tormentas, pero prevalece esta misma situación. El tipo de nubosidad que vemos que ha estado prevaleciendo no solo en la costa, sino aquí en la ciudad capital, tiene que ver con el alto contenido de humedad que se mantiene en la atmósfera de El Salvador, de Guatemala y parte de México debido a la presencia de estos sistemas. El Centro de Huracanes notificó que aparte de Leslie, que es un huracán en el Atlántico, aparte de Michael, también se formó Nadine en el Océano Atlántico, de manera que ambos océanos a estas alturas del 2018 tienen una configuración muy fuerte para que estos sistemas sigan desarrollándose y generando suficiente humedad para formar nubes de lluvias, una condensación muy fuerte, y a su vez esta humedad contenida en las nubes se descarga rápidamente y por periodos más prolongados en la región del Océano Pacífico. Así es que gracias a todos los amigos que a través del WhatsApp de Noti7 nos han hecho llegar imágenes y videos de la situación de emergencia que se vivió y se sigue viviendo posterior al alejamiento de estos sistemas, porque nos sirve de referencia y particularmente a las autoridades ediles municipales para tomar las acciones de provisión de víveres, así como también poder poner a resguardo a los habitantes que sus casas han quedado totalmente inundadas. Este es Noti7, hacemos una breve pausa, enseguida Eli Recinos con más información. Buenas tardes. Estamos de regreso en Noti7, gracias por acompañarnos y como era de esperarse, también hubo accidentes de tránsito a causa de la lluvia. Uno de los escenarios fue la ruta interamericana en donde 3 personas resultaron heridas. Las constantes lluvias, el asfalto mojado y las carreteras en mal estado fueron factores para que en el kilómetro 107 de la ruta interamericana, jurisdicción del Cantón Chupol del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, se registrara un accidente de tránsito. 3 personas resultaron heridas tras perder el control de su vehículo color rojo. Las víctimas del accidente resultaron con heridas leves. Fueron atendidos en el lugar por bomberos voluntarios. Una de ellas resultó con fractura en un brazo y fueron trasladadas a una clínica privada de Sololá. Los heridos son originarios del cantón Pichabal del mismo municipio. Dos personas fueron asesinadas a tiros en una calzada principal de la cabecera departamental de Jalapa. En la cabecera departamental de Jalapa, en el parcelamiento La Gracia, ubicada en la calzada Justo Rufino Barrios, se reporta el fallecimiento de 2 personas a causa de múltiples impactos de bala. Las víctimas atacadas fueron identificadas como Arnoldo Hernández Cruz, de 19 años, y Benedicto Hernández de la Cruz, de 57, originarios de Santa María, Jalapa. Los pobladores indican que desde hace años el problema de disputa de tierras se viene registrando, ya que los terrenos donde estaban los hombres atacados aparentemente pertenecen a una lotificación privada. Los dirigentes del grupo de invasión se están movilizando para bajar de la montaña Santa María, Jalapa, para reclamar por los hechos violentos. La madre y la esposa de los 2 hombres muertos dijeron que las tierras son de ellos y que en ese lugar tenían sus sembradíos. Para esclarecer el crimen, el Ministerio Público se hizo presente al lugar para hacer las investigaciones. 2 taxistas que platicaban en una acera de la zona 4 fueron atacados a balazos por motosicarios ante la mirada atónita de quienes caminaban por la transitada zona. Los heridos fueron llevados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En la 4ª Avenida y 6ª Calle, esto en la zona 4 capitalina, específicamente en el área conocido como la tomatera de la terminal en este sector. Acá a eso de las 5 de la mañana se da un hecho armado que deja a 2 personas heridas, identificadas como Denis David Mejía Chacón,
de 24 años. Esta persona presentaba 3 heridas, la primera en el brazo, también en el abdomen y en la pierna derecha. De igual forma se sabe de Obispo Abraham Chum Pérez, de 52 años, con 2 heridas de arma de fuego, pues una en el brazo y la segunda en el tórax. Estas 2 personas fueron estabilizadas por bomberos municipales, quienes posteriormente las trasladaron al Hospital San Juan de Dios. La primera versión que se tiene y las primeras palabras de las víctimas es que ellos, se trata de 2 taxistas y ellos se encontraban en ese lugar. Recordemos que a las 5 de la mañana es cuando las personas vienen hasta este punto de la terminal a hacer sus compras y de igual forma pues estas personas a esperar pasaje, y ellos lo que le comentan a los cuerpos de socorros es que fueron atacados por 2 individuos a bordo de una motocicleta, pues ellos le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga en los callejones de ese lugar. Hoy se realizó una nueva requisa en la granja penal de Pavón en busca de objetos ilícitos, y acá están los resultados. Operativas en todos los centros de detención se han incrementado. La intención no solamente es ubicar posibles artículos prohibidos, como el día de hoy se confirma en el Centro de Restauración Constitucional, anexo 1 Pavoncito. La importancia es el procesamiento de información de inteligencia penitenciaria que permite la ubicación de armas de fuego. Son artículos de alto riesgo. La temporalidad y en qué momento han ingresado y cuánto tiempo llevaban estas caletas construidas será parte de las investigaciones del Ministerio Público. Pero si es correcto, autoridades confirman que de 1 de la mañana a 5 se realizó un operativo interinstitucional en dicho penal. En varias áreas se verificó por manera estratégica la ubicación de estas caletas y es confirmado 6 armas de fuego, igual número de cargadores o tolvas para dichas armas, un explosivo tipo granada. Todo queda en manos también del ente investigador para darle seguimiento al proceso de ingreso, la facilitación de medios y en qué momento pudieron haber ingresado, y por supuesto, más importante aún, evitar que al día de hoy, mediante la readecuación de protocolos, pudieran ingresar nuevamente este tipo de artículos a este penal. Paralelo a ello, a las 5 de la mañana también ingresa un fuerte contingente también del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ministerio Público al Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Suchitepeques. Con estas acciones suman ya más de 45 operativos realizados del 1 de agosto a la presente fecha, de un total de 280 en el presente año. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Abogados constitucionalistas y exconstitucionalistas se refirieron a los delitos en que podrían incurrir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad si llegasen a ordenar al presidente de la República para remover de sus cargos a ministros de Estado, atendiendo órdenes de Iván Velázquez. En este momento yo diría que no cabe, porque la resolución unánime decía que cuando la comisionada y el comisionado quisieran entrar al país, en ese momento se daba un incumplimiento. Y eso no ha ocurrido. Las negociaciones están dándose entre Naciones Unidas y el Estado. No ha venido a un punto migratorio la comisionada o el comisionado a querer ingresar y que no se le deje el ingreso. Por lo tanto, sería una resolución, a mi criterio, abiertamente ilegal si se pretende cambiar lo que ya dijo la propia Corte, cuál es el momento de incumplimiento, el cual no ha ocurrido. Lo que va a suceder es que se va a iniciar probablemente una acción en contra de ellos, precisamente por haber conocido y haber sido la Corte que se creyó que tenía la jurisdicción para conocer de ese tipo de cosas, y con eso lo que ellos hicieron fue cometer varios delitos al excederse de sus funciones. Se excedieron de funciones, no reconocieron la Constitución, artículo 149 específicamente. Hay una condición superior a ello, que es que la Corte se enmarque dentro de las funciones que la propia Constitución le da. Cuando se sale de ese ámbito, pues con mucha facilidad puede haber un análisis jurídico que pueda determinar que esa disposición es ilegal y por ello no se acate. Establecimos comunicación telefónica con el licenciado Julio Telamonti para ahondar precisamente en este tema. ¿Será función de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidir si
Si un ministro de Estado debe o no ser removido de su cargo. Licenciado Talamonte, bienvenido a Noti7. Muchísimas gracias, licenciada Eli Recinos, y a todos los televidentes de Noti7. Es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Y esta pregunta que usted hace es por demás importante. Cuando nos vamos a la Constitución, y yo le invito, por favor, a los televidentes de Noti7, tomen nota y después lo leen. El artículo 183 de la Constitución habla acerca de las funciones del presidente de la República. Y dentro de ese artículo, cuando uno se va a la literal S, dice que es función del presidente nombrar y remover a los ministros, viceministros y secretarios de Estado. Quiere decir que ahí en primera instancia está bien definido quién es el que nombra y remueve en su defecto, por las razones que así considere pertinentes, a ministros de Estado. Luego, cuando nos vamos a la Constitución siempre política de la República de Guatemala, tomé nota nuevamente, estimado televidente de Noti7, y habla de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 268, nos dice que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal de jurisdicción privativa que tiene una función, la defensa del orden constitucional. Entonces, si la Corte de Constitucionalidad defiende el orden constitucional, no puede ser función de ella, en atribución de la defensa del orden constitucional, el interferir en cualquiera de los tres poderes del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo, porque eso significaría un prevaricato, y el prevaricato es una orden judicial contraria a la ley y violentaría, de hecho, el artículo 175 de la Constitución, que dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la misma, y que si lo hace, van a ser nulas de pleno derecho. Entonces, sería una ilegalidad total. No es función de la Corte. Muchísimas gracias, licenciado Talamonte, por brindarnos este análisis. Le deseamos muy buena tarde. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, que es en compañía de Noti7, porque regresamos enseguida con más. Ya volvemos. Con más del acontecer nacional, el presidente de la Comisión Fiscalizadora a cargo de investigar la compra de un edificio para el Ministerio Público en la Zona 5 llegó a denunciar las anomalías vinculadas con este inmueble. La Contraloría General de Cuentas realizó en el mes de agosto de este año un avalúo, el cual arroja un precio de 31 millones de quetzales. El edificio fue comprado en más de 35 millones de quetzales. Lógicamente ahí hay una sobrevaloración de 4 millones de quetzales, pero como fue ahorita en agosto de este año donde se hizo ese evalúo, se tiene que tomar en consideración los 4 millones de quetzales que el Ministerio Público ya invirtió en ese cascarón que compró anteriormente la administración del MP. Entonces eso sumaría un hallazgo de una sobrevaloración de 8 millones de quetzales. Es un robo multimillonario al Estado de Guatemala por un ente que es encargado de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la impunidad, dígase. Y que ahora resulta que también, para mí saber y entender, hay implicaciones de responsabilidad penal en contra de esa administración. El evento de compra también fue de 20 minutos aproximadamente dentro de Guatecompras, y lo subieron y luego lo bajaron. Entonces hay muchas incongruencias, hay muchas ilegalidades en la forma en que toda la estructura que compró el edificio se oficiaron entre sí para poder llevar a cabo un tema administrativo en una forma tan expedita y tan rápida como, por ejemplo, la compra del edificio no existía en el POA del Ministerio Público, pero solicitan que de una forma expedita sea incluido la compra de este edificio en el POA. ¿Va? Entonces, todo esto refleja definitivamente y está documentado. Aquí no se está inventando absolutamente nada. Y el Ministerio Público va a tener esta documentación. Nos vamos a presentar ahorita, vamos a presentar la denuncia, nos vamos a adherir como querellantes en la que ya existe para que podamos coadyuvar con el Ministerio Público en vista de que nosotros tenemos mucha información que posiblemente ellos no lo tengan. La Cámara de Periodistas de Guatemala desarrolló hoy un foro en el que se discutió si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se extralimitaron al emitir un fallo en torno a permitir el ingreso o no de Iván Velázquez como comisionado de la CICIG y respecto a su ingreso al país. Para el sistema de derecho internacional público, la Corte de Constitucionalidad no existe. No tiene por qué meterse en esa situación. Basta aquella declaración del jefe de Estado, del jefe de gobierno, para que la ONU atendiera tal declaración
y actuara como en derecho corresponde, en derecho internacional. Nunca dicta una sentencia por lo cual la ciudadanía entendamos el por qué se metió a temas de jurisdicción internacional. En el derecho internacional público claramente lo dice la Carta de la Convención, y Marta no me deja mentir, que Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas y las convenciones no favorecen a las personas y a los estados, y su finalidad es la paz y la armonía entre los estados. Como sabemos, el presidente decidió, en base al mismo acuerdo, notificar que ya no iba a prorrogar, y sobre eso pues la Corte sí tuvo el cuidado de no meterse, pero sí dejó en la aclaración un mal sabor, porque a través de la aclaración dictan otro fallo absolutamente distinto, con otro sentido, y eso no puede ser. Si quieren usurpar las funciones de la Corte Internacional de Justicia, que es la única que puede resolver las controversias derivadas de los acuerdos y convenios internacionales, pues entonces si hay una usurpación, no tiene jurisdicción, no tiene competencia, es ilegal, y en consecuencia pudiera facultar al presidente no cumplirla. Y que vayan a demandarlo a la Corte Internacional y vámonos al sistema, pues, y que resuelvan. Quisiera citar el artículo 69 de la Ley de Amparo. Literalmente dice: contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y la ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. Hay una disposición expresa en el caso de la aclaración y ampliación que hace responsables conforme a la ley a los magistrados que las firmen. Aquí hubo 3 magistrados que firmaron una aclaración y ampliación en un sentido diferente a la resolución que fue unánime, y por lo tanto ese artículo 169 aplica. Acá tuvimos una aclaración y una ampliación que no se fue a la forma, se fue al fondo, y que interpretó el artículo 5, el artículo 6 de un convenio internacional, sin respetar que el presidente es el único facultado en el sistema internacional de dirigir la política exterior. Así que creo que hay responsabilidad, porque lo dice así el artículo 69 de la Ley de Amparo. Si estamos hablando de la decisión número 1 y la decisión número 2 que se tomaron de la Corte de Constitucionalidad, nosotros cuestionamos que esas decisiones sean legales, porque se emitieron en un ámbito que no le correspondía conocer a la Corte de Constitucionalidad. Es un ámbito internacional el que corresponde cuando se examina relaciones diplomáticas o relaciones en virtud de tratados. Ellos interpretaron y trataron de impulsar la aplicación de un amparo, de un convenio internacional. Eso no se podía. La ex coordinadora de la CICIG en Quetzaltenango, Marta Lucía Zamora, quien fue interrogada por la Fiscalía de Colombia, señalada de encubrir la salida de varios ex jefes guerrilleros de esa nación y al mismo tiempo denunciada ante un juzgado. La denuncia ante la Fiscalía colombiana fue presentada por Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correa vinculó a la excoordinadora de CICIG en Quetzaltenango, Marta Lucía Zamora, en la falsificación de permisos para exjefes guerrilleros. Correa señala que no autorizó dichos viajes de los guerrilleros que cometieron gravísimos delitos para hacer turismo al exterior. Un ejemplo de estos casos es el de Fernando Arellán, implicado en el atentado al Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, en el que murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas. La excoordinadora de CICIG en Quetzaltenango, Marta Zamora, reconoce al medio El Espectador que concedió permisos a Jesús Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición por delitos de narcotráfico y quien le manifestó que iba a recibir un tratamiento médico en La Habana. Según Zamora, todavía la Junta Especial para la Paz era competente para conceder esos permisos. La Fiscalía General de Colombia la imputará ante un juzgado el próximo 16 de octubre a la ex coordinadora de la CICIG en Quetzaltenango, Marta Zamora, los delitos de asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se refirió a Marta Lucía Zamora y las acciones que realizaba desde su cargo. La lucha contra la corrupción necesita una justicia imparcial, comprometida con la ciudadanía, con la Constitución.
no una justicia sesgada. Es que mire, volviendo a hablar de ese grupito que integran esta señora Pinilla Cogollo, Iván Velázquez, debo recordarles, la guerrilla del M-19 destruyó el Palacio de Justicia y asesinó a los magistrados con financiación para el acto criminal que les dio Pablo Escobar. ¿Cuál era el objetivo? Que al atacar el Palacio de Justicia echaran para atrás los procesos de extradición que pendían sobre algunas personas. Entonces no puede ser que estos señores sean los que administren justicia en Colombia o en Guatemala. Y de esta forma nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les deseamos muy buena tarde. Precaución, por favor, con las lluvias, porque ya nos ha advertido el INSIFUME y también nuestro buen amigo Eric de Paz que continuarán las lluvias en nuestro país. Es por ello que le pedimos a todos ustedes que por favor tomen las precauciones respectivas y que además estén pendientes de Noti7 y de las redes sociales. Tenemos esta información para cerrar el noticiero, ya que este miércoles 10 de octubre fue publicado el decreto 19-2018 del Congreso de la República, en el que se impulsa el turismo interno y que reforma el decreto 42-2010, estableciendo que cuando el día de asueto coincida en día martes o miércoles, se gozará el lunes inmediato anterior. Si ocurre jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el día lunes inmediato siguiente y se aplicaría al 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre. La decisión cobrará vigencia el próximo 18 de octubre, según lo establecido en lo publicado hoy en el Diario Oficial. Y con esta noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos.